Introducción. Las pruebas experimentales y prácticas que se hacen en los pozos de aprovechamiento hidráulico son dos: pruebas de aforo y pruebas de bombeo. De cada una de estas pruebas podemos obtener datos acerca de las características hidráulicas del funcionamiento de los pozos y del acuífero que se explotan. Y si bien las pruebas de bombeo son más complicadas de ejecutar, y esto debido principalmente a los requerimientos técnicos y a los materiales necesarios para efectuarlas. Con una prueba de bombeo, o también llamada prueba del acuífero, podemos obtener información que permite determinar estas características, como son coeficiente de almacenamiento, características del acuífero, geometría y características hidrodinámicas del sistema acuífero. Con una prueba de aforo, o también denominada prueba de pozo, podemos obtener la siguiente información: pruebas de carga tanto del pozo como del acuífero, eficiencia del pozo y el gasto óptimo de explotación del pozo. El objetivo que se busca con estas pruebas es conocer adecuadamente el funcionamiento de los pozos y del acuífero, esto para explotarlo adecuadamente. Requisitos para realizar las pruebas de aforo. Cuando se requiera una prueba de aforo para determinar las características del aprovechamiento, es necesario que el lugar cumpla con ciertas condiciones que nos faciliten no solo la ejecución de la prueba, sino también la obtención de la interpretación de datos que nos permitan evaluar los parámetros. Hidrología subterránea. Que el acuífero sea lo más homogéneo posible y responda a un modelo sencillo. Que no existan bombeos próximos u otras actividades que provoquen variaciones en el nivel del agua subterránea. Que el agua bombeada no vuelva al acuífero. En caso de ser un acuífero libre, que el nivel freático sea lo suficientemente profundo como para no tener efectos por evapotranspiración. En cuanto a los recursos económicos, que el pozo pueda ser probado durante un periodo de tiempo prolongado, que se facilite y se abarata la eliminación del agua bombeada, esto sin crear problemas a terceros. Que en caso de pagar indemnizaciones por el uso de pozo, estas sean menores. Que el equipo de bombeo sea adecuado, esto para evitar las repeticiones de la prueba. Operación del equipo. Que el pozo haya sido desarrollado correctamente con anterioridad y que esté limpio, sin sedimentos en el pozo. Que existan facilidades para medir el caudal extraído del pozo, que sea fácil instalar la tubería o el canal de desagüe, que sea fácil medir el nivel de agua en el pozo. Para llevar a cabo las pruebas se deben de emplear bombas que permitan variar el caudal de extracción. Las bombas impulsadas por motores de combustión interna son las más utilizadas, en especial las de acopio directo. Pocas veces se cumple con todas las condiciones anteriores, y en la realidad, la ejecución de la prueba está determinada por el cumplimiento de la mayoría de ellas, y en especial si se cuenta con los recursos económicos que permitan su realización. Ejecución de las pruebas. En general se consideran dos tipos de pruebas de aforo: a caudal escalonado discontinuo y la prueba de aforo a caudal escalonado continuo. Estas aplican de acuerdo a las condiciones de cada pozo. En caso de que el tiempo de recuperación del nivel estático del agua subterránea es del mismo orden que el tiempo de bombeo, la prueba aplicada es discontinua. En caso de que la recuperación sea mayor, entonces la prueba es escalonada continua. Con los datos obtenidos de este desarrollo del pozo se determina el caudal mínimo posible de acuerdo a la capacidad de la bomba, y el caudal máximo. Al menos debemos de establecer 4 caudales de prueba distintos. Los caudales, a pesar de ser crecientes de manera escalonada, son constantes en cada intervalo de tiempo. Antes de empezar con un nuevo escalón, se debe de permitir que el nivel estático del agua se recupere por lo menos un 90%. Se deben de tabular los valores obtenidos del caudal del abatimiento y del caudal específico, estos con cada uno de sus escalones correspondientes. Esta prueba es muy larga por las esperas de la recuperación de los caudales. Las pruebas se realizan en el campo y con los valores representativos de los escalones de la prueba se elabora la gráfica de caudal contra abatimiento y la de caudal específico contra abatimiento. Se deben de determinar las anomalías que hayan surgido durante la ejecución de la prueba, también el origen de la variación y los posibles fuentes de errores o el desarrollo de pozo defectuoso. El caudal crítico del pozo por inspección de acuerdo a la curva caudal contra abatimiento. El caudal recomendable del pozo es del 75 y 80% del caudal crítico obtenido.
La prueba de aforo a caudal escalonado continuo es más rápida en su ejecución comparada con la anterior, ya que el bombeo no se suspende en espera de que el nivel se recupere, sino que se incrementa el caudal de bombeo al escalón siguiente. Los pasos son los siguientes. Se deberá determinar el gasto mínimo y máximo a partir de la capacidad de la bomba y respuesta del acuífero. Al igual que la prueba anterior, se debe de establecer como mínimo 4 caudales diferentes. Se tabulan los valores de caudal, de abatimiento y de caudal específico de cada uno de los escalones probados con estos valores. Se elabora la gráfica caudal contra abatimiento y caudal específico contra abatimiento. A continuación les hablaré sobre las consideraciones en las pruebas de aforo. Una de estas es la duración, ya que está en relación directa con el tiempo en que se realizan las mediciones, tanto en el caudal como en los niveles de agua. En los acuíferos confinados y especialmente los semiconfinados, la estabilización puede conseguirse en pocas horas, pero en los acuíferos libres puede tardarse muchas horas e incluso más de un día. La duración de la prueba depende en gran parte de las características hidrogeológicas del acuífero. En ocasiones, con 12 horas de bombeo es suficiente para obtener la curva característica y alcanzar los objetivos. Sin embargo, se dan casos en los que la duración de la prueba suele prolongarse de manera global de 24 a un máximo de 72 horas. El registro de las lecturas es una parte importante, ya que en ellas debe anotarse todas las incidencias que sean de interés. Es conveniente registrar cuidadosamente los datos para evitar repeticiones costosas tanto en dinero como en tiempo. Otra consideración en las pruebas de aforo es que se debe de disponer de un sistema que permita medir el caudal bombeado y apreciar sus variaciones. En general, los preferibles son los sistemas continuos de medición del caudal, y los mejores son los vertedores rectangulares cuando se desea medir caudales grandes, y los vertedores triangulares cuando los caudales son pequeños. También existen vertedores portátiles que pueden ser instalados en el lugar que se necesite. El sistema de medición más utilizado suele ser el discontinuo, ya que suele ser más práctico. Este está basado en el tiempo de llenado de un recipiente de capacidad conocida. El recipiente debe tardarse en llenar más de 10 segundos, a fin de tener precisión en las mediciones. Este suele ser a veces molesto de operar, pero con él se puede alcanzar buena precisión. Otros métodos para la medición de caudales de pocas decenas de litros sobre segundo son los aforadores de tipo circular, los basados en la parábola de salida del agua de un tubo horizontal, los basados en la altura de la ascensión del chorro de agua sobre el borde de una tubería vertical y los contadores totales. Para la medición de los niveles de agua subterránea existen dispositivos manuales. Los más cómodos son los de sondas eléctricas, tanto de un hilo como de 2 hilos. Y los medidores por golpeteo sobre la superficie del agua pueden ser útiles si la persona que los maneja es hábil, sin embargo, no son útiles en pozos aforados. Estos dispositivos tienen que tener un margen de error menor a 1 centímetro y en ocasiones menor a 0.2 centímetros. Uno de los resultados fundamentales de las pruebas de aforo son los datos que permiten elaborar la curva característica del aprovechamiento. Esta curva se obtiene de la relación gráfica existente entre el caudal y el descenso medio en el nivel del agua subterránea en el pozo de prueba. Las curvas características dependen del tipo de acuíferos. Si el acuífero es confinado o semiconfinado, el caudal es directamente proporcional al abatimiento producido. Si el acuífero es libre, el abatimiento del nivel ocasiona una disminución de su transmisibilidad y por lo tanto el ritmo del descenso es mayor que el del caudal. Algunas veces la forma y las condiciones de las curvas características son diferentes a las establecidas. Esto se debe a los errores en la obtención de los niveles o de caudales, la medida de los niveles ficticios o el cambio de características del acuífero durante el ensayo. Recomendaciones. No existe una regla específica que aplique a todas las pruebas de aforo. Cada prueba se lleva a cabo bajo condiciones particulares que rara vez pueden repetirse, pues se realizan en condiciones de espacio y tiempo diferentes. Un programa de pruebas de aforo, así como su interpretación, deben adaptarse a la información obtenida y ser dirigidos para conocer las características de los pozos. Un programa de pruebas de aforo debe comprender como mínimo los siguientes elementos: pozo de prueba, caudales bajo los cuales se llevará a cabo la prueba, temporada de prueba, duración global aproximada, dispositivos de medición. Debido al elevado costo de las pruebas del acuífero,
Las pruebas de pozo son empleadas para simular las características hidráulicas de los acuíferos,